¿Sientes que tienes un agujero en el corazón? Pues yo sinceramente deseo que encuentres a quien puede llenarlo. Pero también tú puedes contribuir a sanar el corazón de alguien más. Hay niños que literalmente nacen con un orificio cardíaco y con solo un poco de conocimiento, tú podrías ayudar a reconocer y corregir a tiempo su problema. Hoy vamos a estudiar tres cardiopatías congénitas que son frecuentes y que fisiopatológicamente están muy relacionadas entre sí. Se trata de la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. La descripción que haremos se refiere a los defectos aislados, es decir, sin otras alteraciones asociadas. La combinación con otros trastornos o la presencia concomitante de otras enfermedades o síndromes puede alterar significativamente la hemodinamia, la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico de estas cardiopatías. Comencemos por lo básico. El corazón tiene normalmente cuatro cavidades: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Las aurículas están separadas entre sí por un septo o tabique interauricular y los ventrículos están separados entre sí por un septo o tabique interventricular. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del izquierdo la arteria aorta. En el feto, ambas están comunicadas por un vaso transitorio extra, llamado conducto arterioso, el cual normalmente se ocluye poco después del nacimiento. La comunicación interauricular consiste en un defecto del tabique interauricular, el cual presenta uno o varios orificios, lo que permite el paso de sangre entre las aurículas. La comunicación interventricular es un defecto del tabique interventricular, el cual presenta asimismo uno o varios orificios que permiten el paso de sangre entre los ventrículos. La persistencia del conducto arterioso, como indica su nombre, consiste en que dicho conducto no se cierra, sino que permanece permeable, lo que permite el paso de sangre entre las grandes arterias aorta y pulmonar. Se puede clasificar a estas comunicaciones por su forma, su localización, su tamaño, su origen embriológico, su gravedad e incluso por el volumen y la dirección del flujo al que dan origen, así que una descripción exhaustiva sería muy larga. Por ahora solo mencionaremos la clasificación más utilizada para cada una. Hay cuatro tipos de CIA: tipo ostium primum, tipo ostium secundum, tipo seno venoso, que a su vez puede ser superior o inferior, y tipo seno coronario. Tienen que ver con su origen embriológico, o sea, en qué fase de la formación del corazón se produjo un error. Cada una tiene una localización diferente y ciertas implicaciones particulares en la clínica y en el tratamiento quirúrgico. La forma más común es la CIA tipo ostium secundum. Basados en su localización y origen embriológico, hay también cuatro tipos de CIB: membranosa, muscular, infundibular y CIB del canal aurículo-ventricular. La más frecuente es la membranosa. A los conductos arteriosos se los suele clasificar por su tamaño en pequeños, medianos y grandes, aunque también es clásica la clasificación de Krichenko, basada en su configuración anatómica y que los divide en 5 grupos morfológicos. Comencemos por ver qué tienen en común estas tres condiciones. En las tres hay un defecto que permite la comunicación entre la circulación de la sangre oxigenada que va por el lado izquierdo del corazón con la sangre desoxigenada que circula por el lado derecho. Como consecuencia de estos defectos, hay la posibilidad de que pase sangre de un lado del corazón al otro. Entonces, la pregunta es, ¿de qué lado a qué lado se desviará la circulación? Bueno, pues eso depende de las presiones.
porque la sangre naturalmente tenderá a pasar del sitio de mayor presión al de menor presión. Ahora bien, sabemos que, dado que la circulación sistémica es más grande que la pulmonar, las presiones normalmente son mayores en el lado izquierdo. Así pues, si no hay ninguna otra condición patológica asociada, la sangre oxigenada del lado izquierdo se desviará hacia el lado derecho, mezclándose con la sangre desoxigenada que circula por ese lado. A este fenómeno lo llamamos cortocircuito de izquierda a derecha. El resultado neto es que el lado derecho recibe más sangre que lo normal, mientras que el izquierdo se queda con menos. Habrá demasiada sangre yendo hacia los pulmones y muy poca dirigiéndose a las células. El exceso de flujo hacia los pulmones se conoce como hiperflujo pulmonar. Los pulmones se verán inundados con un volumen de sangre excesivo, para el cual sus capilares no están preparados. A corto plazo, la consecuencia es que la presión hidrostática capilar incrementada se traducirá en salida de líquido hacia el espacio intersticial pulmonar, lo que dificultará el intercambio gaseoso. Las células tendrán menos oxígeno disponible para su metabolismo, de modo que cualquier actividad que demande esfuerzo físico resultará difícil y hará que sientan que se ahogan. Esto se conoce como disnea de esfuerzo. En los lactantes, la disnea de esfuerzo se manifiesta por respiración rápida, cansancio al alimentarse y rechazo a la succión. Como consecuencia, no ganan peso adecuadamente. En los niños mayores se nota poca tolerancia al ejercicio. Además, la congestión pulmonar favorecerá el desarrollo de bacterias, por lo que suele haber neumonías a repetición. Es posible entonces que el niño llegue al hospital por fiebre y tos, y solo después de examinarlo nos demos cuenta de que el problema básico era un defecto cardíaco. En cuanto a la disminución del volumen sanguíneo del lado izquierdo, tiende a reducir la perfusión sistémica. Cuando el niño está en reposo, esto tal vez no se note, pero durante la actividad, las células de todo su cuerpo se quedarían sin suficiente sangre. Como esto sería muy grave, el organismo no permite así nomás que ocurra, así que lo compensa aumentando la velocidad y la fuerza de contracción del corazón. En otras palabras, durante la actividad física el niño tendrá taquicardia y quizás sienta palpitaciones. También es frecuente que presente palidez y sudoración, ya que la adrenalina liberada para estimular al corazón tiene como efectos secundarios vasoconstricción periférica y estimulación de las glándulas sudoríparas. En el control del embarazo es importante realizar una ecografía prenatal, siendo el mejor momento para visualizar las estructuras entre las semanas 18 y 24, aunque puede intentarse desde la semana 12 y por supuesto también puede hacerse en momentos más tardíos. Si los hallazgos no son concluyentes, se puede repetir el estudio en una fase posterior, cuando el desarrollo permita ver más claramente la anatomía. Si no se detectó en el embarazo, debería detectarse al examinar al recién nacido. Es preciso observar el aspecto general del niño, su nivel de actividad, la fuerza de succión, el color de la piel, auscultar el corazón desde el pecho y también desde la espalda, tomar la frecuencia cardíaca, palpar el choque de punta y valorar los pulsos proximales y distales, de preferencia en los 4 miembros. Probablemente la primera clave que encontremos sea un soplo cardíaco. Este soplo podría originarse en el defecto primario, o sea, el orificio del tabique, o por el conducto arterioso, pero también es posible que se deba al exceso de sangre que pasa por la arteria pulmonar, en cuyo caso se escuchará mejor en el foco pulmonar. También es posible que auscultemos una combinación de ambos. De cualquier manera, los escucharemos en el momento en que los ventrículos se contraen y expulsan la sangre, por lo que se trata de soplos sistólicos. Si no hay soplo o no se lo ha detectado en las primeras exploraciones, o si simplemente no se ha llevado al bebé a los primeros controles médicos,
los familiares podrán empezar a notar que algo anda mal y llevarlos a consulta por cosas tan inespecíficas como poca succión, fatiga o bajo peso. Por supuesto, la gravedad de los síntomas depende de qué tan importante sea el cortocircuito. En los cortocircuitos muy pequeños tal vez no se note nada, y solo durante una exploración física de rutina o investigando alguna otra enfermedad, el médico note el soplo cardíaco. En los cortocircuitos moderados habrá disnea de esfuerzo y signos de bajo gasto sistémico, pero cómo se manifieste ello depende de la edad. Los bebés cuyo principal esfuerzo consiste en alimentarse se fatigarán pronto al hacerlo, por lo que las madres tal vez noten que succionan poco y quizás suden mientras lo hacen. Más adelante podría verse que no ganan peso al ritmo normal. Y en los niños mayores será evidente la intolerancia al ejercicio. Si no se identifica la causa a tiempo, probablemente termine hospitalizado por una neumonía, durante cuya investigación el médico deberá darse cuenta de la enfermedad cardíaca subyacente. En los cortocircuitos graves, la dificultad respiratoria podría notarse incluso en reposo, pero por supuesto también será mucho más evidente durante las actividades físicas. Las neumonías serán más frecuentes y graves, y la progresión hacia el daño capilar pulmonar y la cianosis más rápida. En la radiografía de tórax se verán los vasos sanguíneos pulmonares prominentes, lo que evidencia el hiperflujo pulmonar. A menudo se observa también cardiomegalia. El electrocardiograma puede mostrar algunos cambios a medida que las cavidades cardíacas se dilatan o sufren por la sobrecarga de volumen o de presión. Pero, aunque estos y otros exámenes nos dan información útil, el diagnóstico definitivo lo da el ecocardiograma, donde podremos observar el agujero en el tabique, medirlo, observar la dirección del cortocircuito, determinar la velocidad de los flujos, calcular presiones y valorar muchas otras cosas que nos guiarán para decidir el mejor manejo para este paciente. Si el diagnóstico no se hace a tiempo, hay dos posibilidades. En algunos casos, el defecto se cierra espontáneamente. Los defectos pequeños y únicos tienen mayor probabilidad de desaparecer con el tiempo. Las comunicaciones amplias y las múltiples probablemente persistan. En los casos en que el trastorno no remite de forma espontánea, se presentarán las complicaciones. ¿Recuerdan que al pulmón está llegando una cantidad excesiva de sangre? Pues a la larga esto lesiona los capilares pulmonares, los que empezarán a contraerse, trombosarse, degradarse u obstruirse de cualquier manera. En conjunto, esto incrementa la resistencia al flujo y dificulta cada vez más el ingreso de sangre al pulmón. A este fenómeno se le conoce como hipertensión pulmonar, porque la presión de la arteria pulmonar se eleva, y concomitantemente la presión del ventrículo derecho también. Esto, por un lado, reduce el hiperflujo, lo que puede comprobarse en la radiografía y clínicamente el niño tendrá cada vez menos dificultad respiratoria y menos episodios de neumonía, por lo que engañosamente podríamos creer que está mejorando, pero en realidad está complicándose. A medida que se dañan los vasos sanguíneos pulmonares, la presión derecha en el corazón se va igualando con la izquierda, hasta que eventualmente la supera. En este momento ocurre algo que lo cambia todo. El cortocircuito se invierte y ahora la sangre pasa del ventrículo derecho al izquierdo. Ya no hay sangre oxigenada yendo a los pulmones. En vez de eso, hay sangre venosa saliendo por la aorta y yendo a todo el cuerpo, incluso la piel, donde será algo notorio. El niño se pone morado. A esto lo llamamos cianosis. Y si le tomamos la saturación de oxígeno, la encontraremos francamente disminuida. Así pues, ahora el cuadro clínico ha cambiado. En vez de tener dificultad para respirar y neumonías recurrentes, ahora tenemos cianosis.
A este cambio de sintomatología clínica que se da como consecuencia de la inversión del cortocircuito cardíaco le conocemos como síndrome de Eisenmenger. La evolución clínica de estas cardiopatías es básicamente la misma, pero la gravedad y el tiempo que demora en complicarse con el síndrome de Eisenmenger puede variar mucho de un paciente a otro. Como hemos visto, el principal problema es el volumen extra de sangre que se desvía hacia los pulmones. Es entendible entonces que la gravedad depende de cuánto sea este volumen. La cantidad que cruza por una comunicación depende de varios factores. Uno de ellos es el gradiente de presiones. Si bien habitualmente las presiones izquierdas son mayores que las derechas, la diferencia entre un lado y otro puede ser mayor o menor. En las aurículas, por ejemplo, hay poca presión si la comparamos con los ventrículos o los grandes vasos, lo que significa que entre una y otra suele haber poca diferencia y por tanto la cantidad de sangre que pasa es relativamente poca. En los ventrículos y en los grandes vasos, por el contrario, suele haber mucha diferencia, lo que hace pasar bastante sangre de un lado a otro. Otro factor, además de la diferencia de presiones, es el tamaño del orificio en el tabique. Mientras más grande es el agujero, mayor será el volumen sanguíneo que va a cruzar. En el caso del conducto arterioso, mientras más grueso sea, más sangre permitirá pasar. Ahora bien, según qué tan grande sea el cortocircuito, tanto más rápidamente se dañarán los capilares pulmonares y se elevará la resistencia vascular en dicho territorio, lo que a su vez conllevará a que suceda más pronto la inversión del cortocircuito. Es por eso que, en las comunicaciones interauriculares, donde la diferencia de presión entre ambos lados suele ser poca, el síndrome de Eisenmenger demora más en producirse. No es raro que estos niños recién estén empezando a tener cianosis en la adolescencia. Por el contrario, en las comunicaciones interventriculares se dan casos muy tempranos de este síndrome, viéndose incluso lactantes que ya lo presentan. Las características del soplo también pueden ayudarnos al diagnóstico diferencial. La CIA suele tener un soplo sistólico eyectivo auscultable sobre todo en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al esternón, es decir, en el foco pulmonar. Y es el resultado del hiperflujo por esta arteria, ya que la comunicación en sí no provoca un ruido apreciable. Además de ello, el segundo ruido cardíaco se desdobla de modo fijo, como consecuencia de la mayor presión en la arteria pulmonar. En la CIB, la comunicación misma provoca un soplo que también es sistólico, pudiendo ser solo al inicio de las sístoles si la comunicación es pequeña, o en todas las sístoles si la comunicación es grande. Este soplo se escucha mejor en la región mesocárdica y a veces incluso en el epigastrio. Adicionalmente, el hiperflujo pulmonar puede provocar un soplo similar al de la CIA en el foco pulmonar. En la persistencia del conducto arterioso, el soplo varía según el tamaño del mismo, desde soplo sistólico casi puro cuando es pequeño a soplo sistodiastólico continuo o en maquinaria cuando es grande. Algo característico es que además de escuchárselo por delante, presenta una importante irradiación hacia la espalda. Algo importante que debemos recordar es que la intensidad de los soplos no se correlaciona directamente con el tamaño del defecto, ni con la gravedad de la cardiopatía. Los soplos más intensos suelen escucharse en defectos pequeños o medianos, mientras que los defectos más grandes y los extremadamente pequeños suelen dar soplos menos intensos o incluso no dar soplos audibles. El tratamiento de estas cardiopatías, suponiendo que no hay otros defectos asociados, puede dividirse en paliativo y definitivo. Obviamente, el tratamiento definitivo implica corregir la anatomía para volverla a la normalidad, es decir, cerrar la comunicación entre el lado derecho y el izquierdo, ya sea quirúrgicamente o por cateterismo. En la CIA y la CIB se puede colocar un parche que ocluya el defecto, mientras que el conducto arterioso puede cerrarse desde afuera ligándolo o desde adentro ocluyéndolo.
E incluso hay recursos farmacológicos que en algunos casos pueden ayudar a que se cierre por sí mismo. La intervención quirúrgica tiene varios riesgos. Entre ellos, podría lesionarse el sistema cardionector y provocarse bloqueos u otras arritmias. Podría haber trombosis y tromboembolia en el sitio de la reparación quirúrgica o de la implantación de dispositivos por cateterismo. También es posible que la circulación extracorpórea usada durante las intervenciones intracardíacas cause una reacción inflamatoria generalizada grave, sobre todo si la cirugía demora demasiado en completarse. También puede ser que el corazón termine fallando porque no consigue adaptarse a los cambios de volumen y presión que implica modificar la anatomía y la fisiología a la que ya se había acostumbrado. Es por todo ello que se requiere una cuidadosa valoración prequirúrgica por especialistas capacitados y experimentados para decidir qué paciente es un buen candidato para determinado procedimiento y en cuál es necesario esperar a que mejoren sus condiciones antes de realizarlo. El tratamiento paliativo se hace cuando el niño es demasiado pequeño o débil y se considera que el riesgo de hacer la corrección total es demasiado alto, por lo que se pretende esperar a que crezca un poco y mejore su condición general antes de realizar la intervención definitiva. Suele dirigirse a reducir el hiperflujo pulmonar, generalmente estrechando la arteria pulmonar ya sea desde afuera con un cerclaje o desde adentro con un dispositivo implantado por cateterismo. Esto debe hacerse con cuidado, ya que un estrechamiento excesivo elevará demasiado la presión derecha y podría provocar incluso un síndrome de Eisenmenger, mientras que un estrechamiento muy laxo no conseguiría el efecto deseado. En ambos casos podría incluso requerirse una nueva intervención. En general, si el diagnóstico se hace de manera oportuna y el manejo lo realizan profesionales bien capacitados y siguiendo los protocolos más actuales, el pronóstico de estas cardiopatías suele ser muy bueno, con una restauración prácticamente completa de la función cardiovascular. No obstante, cualquier fallo en el manejo y sobre todo la demora en el diagnóstico pueden llevar a complicaciones o a resultados pobres e incluso fatales. Es por eso que debemos estar atentos para sospechar y diagnosticar a tiempo las cardiopatías, ya que esto hace la diferencia entre una situación de muy mal pronóstico y otra que se puede tratar con éxito. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión. La